Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver la segunda parte de un examen de BAC de la Escuela Europea, correspondiente a la asignatura de Matemáticas 3 periodos de la convocatoria de junio de 2019. Es la parte con calculadora. Abordaremos la cuestión B3, que trata sobre probabilidad, y la B4, que es sobre estadística. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. La cuestión B3 de probabilidad dice lo siguiente: utilizar la calculadora en todos los apartados. Una fábrica tiene dos máquinas, una de ellas llena latas con refresco de piña y la otra con refresco de té. Las normas estipulan que las latas deben contener aproximadamente 33 centilitros. Las latas que contienen menos de 31,5 centilitros o más de 34 centilitros se consideran incorrectas. Aprovechad para ir tomando notas en vuestra libreta. La primera pregunta dice lo siguiente: el volumen de refresco de piña presente en cada lata sigue una distribución normal, con una media de 32,5 centilitros y una desviación típica de 0,5 centilitros. Seleccionamos al azar una lata de piña. Comprobar que la probabilidad de la lata sea incorrecta es de 0,0241. Como veis, nos están dando la solución. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio y llegar a esa misma respuesta. Vamos a resolver el ejercicio. Lo que nos están pidiendo es que calculemos que la probabilidad sea menor que 31,5. Por un lado, lo vamos a hacer con esta instrucción que veis ahí en la pantalla, con la calculadora, puesto que nos dicen que utilicemos la calculadora. De hecho, sin calculadora esto no se puede hacer. La única forma de hacerlo sería teniendo también una tabla de distribución normal y tipificando la variable. Pero en la Escuela Europea resolvemos estos ejercicios utilizando la calculadora. Y por otro lado vamos a calcular la probabilidad de que x sea mayor que 34. Ahí tenéis la probabilidad en la pantalla y a partir de ahí vamos a sumar las dos probabilidades, ya que son las dos probabilidades de que se haya llenado la lata de forma incorrecta. Al sumar las dos probabilidades llegamos al resultado pedido. Se puede comprobar, por lo tanto, que la probabilidad de que la lata sea incorrecta es de 0,0241. Continuamos con el ejercicio. Nos dice ahora: el 40% de las latas que salen de la fábrica se llenan con refresco de té. El 3,25% de las latas de té son incorrectas. Se elige al azar una lata salida de la fábrica. Comprobar que la probabilidad de que la lata sea incorrecta es 0,0275. Y apartado C, supuesto que la lata seleccionada es incorrecta, calcular la probabilidad de que sea de piña. De nuevo nos vuelven a dar el resultado del apartado B. Eso nos da seguridad de que si hacemos las cosas bien llegaremos al resultado y vamos a poder seguir avanzando. Y si nos equivocamos podemos utilizar el resultado del apartado anterior para continuar con el siguiente. En primer lugar se construye el diagrama de árbol que representa la situación. Defino los sucesos. T, lata con refresco de té. P, lata con refresco de piña. I, envase incorrecto. C, envase correcto. La primera elección es que podemos elegir una lata con refresco de té o con refresco de piña. 40% nos dicen que son con refresco de té y por lo tanto el 60% son con refresco de piña. Por otro lado, respecto a las latas de refresco de té, nos dicen que el 3,25% son incorrectas. Por lo tanto, si una lata es de té, la probabilidad de que sea incorrecta, tal como he puesto en pantalla, es 0,0325. Y de que sea correcta, pues es 1 menos esa cantidad. Ahí la tenéis en pantalla. Respecto a la lata de piña, vamos a utilizar el dato que hemos obtenido en el apartado anterior y que, si recordáis, nos daban la probabilidad de que sea incorrecta la lata, sabiendo que es de piña, es 0,0241 y de que sea correcta, pues será 1 menos esa probabilidad. Y con esto ya tenemos el árbol de probabilidad completo y podemos contestar la pregunta. La probabilidad de que una lata sea incorrecta se determina mediante el teorema de la probabilidad total. En este caso, el teorema de la probabilidad total dice lo que tenéis ahí en pantalla. La probabilidad de que una lata sea incorrecta es la probabilidad de que la lata sea de té por la probabilidad de que
siendo de T sea incorrecta, más la probabilidad de que sea de piña, por la probabilidad de que siendo de piña sea incorrecta. Sustituimos los valores correspondientes que están ahí en el árbol, 0,4 por 0,0325, más 0,6 por 0,0241, obteniendo el resultado pedido, 0,02746, que redondeado es el resultado que nos daban en el apartado B. Ahí tenemos el resultado. Nos queda por hacer el apartado C. Supuesto que la lata seleccionada es incorrecta, calcular la probabilidad de que sea de piña. Vamos a poner el árbol de probabilidad otra vez ahí porque nos hace falta. En este caso nos piden una probabilidad condicionada y una condición. La lata seleccionada es incorrecta y por lo tanto vamos a utilizar el teorema de Bayes. Ahí tenéis escrito en la pantalla el teorema de Bayes y vamos a aplicar la fórmula utilizando las probabilidades del diagrama de árbol. Como podéis ver, en el numerador va la probabilidad de que la lata sea de piña por la probabilidad que sea de piña sea incorrecta, es decir, 0,6 por 0,0241. Y en el denominador vamos a poner la probabilidad total de que sea incorrecta, que va a ser la multiplicación de 0,4 por 0,0325 más 0,6 por 0,0241. El resultado es 0,5266. Y ahí tenemos el resultado del apartado C. La probabilidad de que la lata sea de piña es aproximadamente 0,53, sabiendo que la lata seleccionada era incorrecta. Continuamos con el ejercicio. Ahora nos dice que las latas de piña se distribuyen en paquetes de 6 unidades. Se elige al azar uno de estos paquetes y en el apartado D nos piden calcular la probabilidad de que en el paquete haya exactamente una lata incorrecta. Y en el apartado E, calcular la probabilidad de que en el paquete haya más de una lata incorrecta. Estamos ante una distribución binomial, ya que las latas pueden ser incorrectas o correctas. Los parámetros de la binomial serán n igual a 6, porque en los paquetes hay 6 latas de piña. La probabilidad de que la lata sea incorrecta es 0,0241 y la probabilidad de que sea correcta 0,9759. Todos ellos datos que hemos utilizado en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, podemos escribir que la variable x se distribuye con una binomial 6,0,0241, donde x es el número de latas incorrectas. Como nos piden la probabilidad de que en el paquete haya exactamente una lata incorrecta, debemos calcular la probabilidad de x igual a 1, que se hace con la fórmula de la binomial. Ahí la tenéis en pantalla y el resultado es 0,128. Como nos dicen que utilicemos la calculadora, también podemos utilizar la orden que tenéis ahí en la pantalla y llegamos al mismo resultado. La probabilidad de que haya una lata incorrecta es 0,128. Es imprescindible para este tipo de examen saber utilizar la calculadora. Si no sabéis hacerlo, tenéis que aprender. En el apartado E nos dice que para calcular la probabilidad de que haya más de una lata incorrecta, lo que debemos hacer es utilizar la calculadora y tenemos que tener en cuenta que la variable está comprendida entre 2 y 6, ya que si nos dicen que hay más de una lata incorrecta, se refiere a que haya 2, 3, 4, 5 o 6 latas incorrectas. Como utilizamos la calculadora, esto es muy sencillo. Vamos a poner probabilidad de que x sea mayor que 1, que haya más de una lata incorrecta, que es lo mismo que decir la probabilidad de x mayor o igual que 2. Y he puesto el resultado directamente. ¿Es que soy adivino? No. He utilizado la calculadora, la orden que tenéis en pantalla. Observad que ahora he utilizado la orden binom CDF. C de cumulative, o sea, de probabilidad acumulada, para que me acumule todas las probabilidades que van desde 2 hasta 6. Y ahí tenemos el resultado del apartado E. La probabilidad de que haya más de una lata incorrecta es 0,0082. Otra opción habría sido utilizar el suceso contrario, pero en este caso, como disponemos de la calculadora, no me he molestado. Vamos a hacer ahora la cuestión de estadística. Dice lo siguiente: utilizar la calculadora en los apartados A, B, C, D y F.
Nos dice que la tabla siguiente muestra la producción mundial de plástico de 2010 a 2013. Ahí tenéis los datos. Tenemos los años, el tiempo en años desde 2010 le vamos a llamar X y por lo tanto la X va a ser 0, 1, 2 y 3. No vamos a utilizar ni 2010, ni 2011, 2012 o 2013. Y luego nos pone la producción en plástico, que es la variable Y, que la tenéis ahí en pantalla. La función f, definida por esa función que tenéis en pantalla, es un modelo de regresión exponencial basado en los datos de la tabla anterior. F de x es una estimación de la producción mundial de plástico en millones de toneladas en el tiempo x en años transcurrido desde 2010. Ahí tenemos de nuevo la función y la tabla. Nos piden en el apartado A que tracemos en un mismo diagrama la nube de puntos correspondiente a los datos de la tabla y la gráfica de la función f. Después de hacer el proceso que os voy a mostrar ahora en vídeo, nos quedaría esta gráfica. A continuación, os pongo el vídeo de cómo lo he hecho con la calculadora. Entramos en la hoja de cálculo para dibujar los datos que nos han dado en el enunciado. Vamos a colocar en la primera columna la variable x, que son los años, y en la columna B, en la segunda columna, vamos a colocar las toneladas. En los años colocamos 0, 1, 2 y 3, tal como hemos visto anteriormente, y ahora vamos a escribir las toneladas. Una vez ya hemos escrito los datos en la hoja, vamos a hacer la gráfica. Nos vamos a datos y la forma en la que yo hago esto es un poco larga. Seguro que hay una forma más corta, pero bueno, es ir a gráfico del resumen, la lista X dejamos los años y en el resumen de la lista ponemos las toneladas. Y pongo una nueva página para que me haga la gráfica. Como podéis ver, esta no es la gráfica, ya que esto es un diagrama de barras. A partir de aquí voy a hacer una serie de cambios. En primer lugar, nos vamos a forzar numérico la variable y nos sale esta gráfica que todavía no es la que yo busco. Entonces, ahora seleccionamos diagrama de puntos y si os fijáis en el eje Y está al revés, va de mayor a menor. Marcamos en toneladas para que vaya de menor a mayor y ya tenemos los puntos dibujados. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar la función. Para ello vamos a analizar y en la opción 4 donde pone diagramar función escribiremos la función. Una vez escrita la función se va a dibujar sobre la pantalla y vamos a ver que va a pasar por todos los puntos. A continuación voy a bajar un poquito la expresión de la función para que la podáis ver mejor. Pero ya tenemos resuelto lo que es el apartado A. Continuamos con el ejercicio. Ahora nos dan una función f, que era la que teníamos antes, y nos piden que utilicemos la función f para estimar la producción de plástico en 2015. Lo que debemos hacer es sustituir la x por 5, ya que x0 era 2010, x1 era 2011, por lo tanto, 2015 la x vale 5. Simplemente sustituimos en la función y utilizando la calculadora obtenemos el resultado. La producción de plástico estimada en 2015 es de unos 382 millones de toneladas. En el apartado C nos piden que utilicemos la función f para estimar en qué año la producción de plástico superará por primera vez la cantidad de 450 millones de toneladas. En este caso hay que resolver una ecuación, que es esa que tenéis en pantalla. De hecho es una inecuación, porque hay que ver cuándo es mayor que 450. Puesto que disponemos de la calculadora, podemos hacer un solve con la calculadora y ella ya nos indica a partir de qué año. Como obtenemos que x es mayor que 9,1, esto significa que la cantidad de 450 millones de toneladas se superará por primera vez
en x igual a 10, es decir, en el año 2020. En el año 2019, al principio todavía no se habrá superado. Durante el año 2019 se superará. En el apartado D nos dicen hallar una ecuación de la forma y igual a a por b elevado a x de la curva de regresión exponencial de y sobre x, utilizando los datos de la tabla. Dar el número b con 4 decimales. Se hace con la calculadora la regresión exponencial. Ahí tenéis los pasos que hay que hacer. Menú 4, estadística 1, cálculos estadísticos a regresión exponencial. De todas maneras, tengo un vídeo que os voy a poner a continuación para que podáis verlo. El resultado lo tenemos ahí en la pantalla. Tenemos el valor de A, el valor de B e incluso el valor del coeficiente R cuadrado, que nos dice que el ajuste es muy bueno ya que es muy próximo a 1. Del resultado de la calculadora, por lo tanto, vamos a poder deducir que y es igual a 312,765 por 1,03993 elevado a x. Por lo tanto, los valores de A son los que he puesto ahí, 312,765 y B igual a 1,0399, ya que nos pedían que diéramos el resultado con 4 cifras decimales. Y ahora os pongo el vídeo de cómo lo he hecho con la calculadora. Con los datos de la tabla vamos a hacer la regresión. Nos vamos a estadística, cálculos estadísticos y buscamos la regresión exponencial, que está en la A, tal como he dicho anteriormente. En lo que es la lista X vamos a colocar la columna A, que es la variable X, y en la lista Y colocaremos la columna B, tal como veis en pantalla. Vamos a seleccionar dónde vamos a volcar los datos del resultado, que en este caso he elegido la columna C y ya tenemos todo preparado. Y ahí tenéis directamente los resultados en la pantalla obtenidos. Hacedlo por vosotros mismos para aseguraros que sabéis hacerlo. Vamos por los últimos apartados del ejercicio y del examen. Utilizar en E y F el modelo de regresión exponencial G, que nos ponen en pantalla. Apartado E. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual expresada en porcentaje si se sigue el modelo G? La tasa de crecimiento se toma de la base del término exponencial. Se puede decir que 1,04, que es la base del término exponencial, es 1 más la tasa de crecimiento de la fracción. Por lo tanto, podemos decir que la tasa de crecimiento es 0,04 y expresada en porcentaje sería el 4% anual. En el apartado F nos dice que utilicemos los dos modelos para estimar la producción mundial de plástico en 2020 y que comentemos los resultados. Bueno, sustituimos por x igual a 10 en ambos modelos, ya que 2020 hemos dicho que corresponde a x igual a 10, ya que 2010 es x igual a 0. Utilizamos el primer modelo, sustituimos en 10, como tenéis en pantalla, y utilizamos el segundo modelo. Como veis, los resultados son muy parecidos. La estimación de f de x da 466 millones de toneladas, mientras que la de g de x 463 millones de toneladas. En ambos casos las estimaciones son similares. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. La verdad es que estos exámenes de la Escuela Europea con calculadora son un poco largos de explicar, porque además de saber hacer los ejercicios hay que saber utilizar la calculadora. Y voy a tratar en los vídeos que haga de estos exámenes de mostrar cómo se utiliza la calculadora. Os agradecería que le dierais un like, el esfuerzo creo que merece la pena. Y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.